De terrorismos a terrorismos. 7. La trama macabra. 3. El doble juego del imperio. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La administración Bush buscó la cooperación de aquellos que directamente apoyaron e incitaron a los terroristas. Absurdo, pero a la vez consistente con los más amplios objetivos estratégicos y económicos de Washington en Asia Central. Michael Chossudovsky. La planificación imperialista que los Estados Unidos realiza los conduce a interesarse en las principales fuentes de energía de hidrocarburos, ya que la organización secular de su economía se ha construido de una manera determinada para funcionar en base al petróleo, volviéndose una necesidad y un imperativo para reproducir y acrecentar su industria, pues para mover su monstruosa maquinaria industrial y de transporte se requiere de miles y millones de barriles, en un país en cuyo territorio cada vez se extraen menos, mientras que se incrementa su utilización, habiendo otras fuentes de energía que para principios de este siglo pudieran ya estar siendo una alternativa viable y complementaria a la petrolífera dentro de un proceso de sustitución que llevará décadas, proyectándose a futuro como un cambio obligado. Empero, en la actualidad, en los Estados Unidos, los consorcios petroleros dominan la política y no tienen prisa en realizar la conversión energética. La apuesta por el petróleo perdurará porque en ella están comprometidas poderosas transnacionales involucradas con la holística industrial, que se sigue del petróleo crudo, desde su extracción hasta su distribución, pasando por la refinación y su conversión en múltiples derivados que inundan los mercados con muy diversos productos. La industria de la refinación y de la transformación es un negocio, el negocio de una industria desarrollada que importa el petróleo crudo de países infradesarrollados, los que a su vez terminan por importar productos derivados del petróleo con valor agregado, en lo que la dicotomía norte-sur sigue funcionando y rindiendo dividendos. Para que el oligopolio sea una petrocracia comprometida con la riqueza que proviene del oro negro, al que hay que añadir el gas natural, otro hidrocarburo empleado de manera creciente como energético industrial, contando con una inversión en infraestructura multimillonaria y activos que siguen creciendo, apostándole al avance en nueva tecnología que haga posible la extracción de petróleo en zonas en que hasta hace poco no era posible. No es casualidad que la poderosa nación americana se oponga sistemáticamente a los tratados que tratan de regular los patrones de polución industrial. Con el Junior Bush, los Estados Unidos están comprometidos con los intereses de esta oligarquía. Prácticamente, el establo ha sido confiscado por una petrocracia que gobierna ligada a políticos ultraconservadores. Por algo, las petroleras aportaron poco más de 23 millones de dólares a las campañas de George W. Bush y demás candidatos republicanos, por lo que, sin lugar a dudas, sus intereses están en buenas manos, convirtiéndose en uno de los principales patrocinadores del régimen junto con la industria militar, como lo hemos considerado ya anteriormente. Más evidente no podía presentarse la situación. Bush y Dick Cheney, presidente y vicepresidente, son políticos ligados a los negocios petroleros. Si bien el Junior fracasó con la compañía que llevaba su ilustre apellido, castellanizado como Arbusto, por ello mismo está interesado y comprometido con los business del Black Gold. Acompañándoles y apuntalando el gabinete político, ubicaron a Spencer Abraham en la estratégica Secretaría de Energía, quien es otro político patrocinado por las compañías del Chapopote. Y así por el estilo. Sus similares conforman una agrupación gubernamental entregada a los intereses energético-corporativos que detonan el impulso imperialista. Así las cosas. Evidente resulta el apetito de la fiera poniendo los ojos en la franja que va del Asia Menor al Asia Central, en donde se concentra gran porcentaje de las reservas mundiales de hidrocarburos, viables en su explotación a corto y mediano plazo, explicando el por qué las aves de rapiña vuelan por el paralelo 36 del viejo continente. Nos referimos a poderosas compañías petroleras recientemente fusionadas que encabezan a las empresas más importantes del mundo, como es el caso de la estadounidense ExxonMobil o la Royal Dutch Shell Group y a la British Petroleum Amoco,
holandesa-británica, británica-norteamericana, respectivamente, o a la Chevron Texaco, la Halliburton, norteamericanas, etc., bajo cuyos designios se mueven las piezas, los ejércitos, en el mapamundi, tal y como lo hemos visto en la reciente invasión a Irak. Desde los tiempos de la Guerra Fría, los imperialistas estadounidenses le habían puesto los ojos al petróleo del Medio Oriente y del Asia Central, por lo que fueron planificando posibles intervenciones en esas regiones, según fuera el caso y la oportunidad, o la necesidad. Pero no les fue posible materializar sus intenciones en el Asia Central, mientras existió la Unión Soviética. Mas para cuando la cortina de hierro se derrumbó a efectos de la perestroika, y sobre todo tras la derrota en Afganistán, el principio del fin del gigante con pies de barro, los imperialistas anglosajones vieron la oportunidad de continuar apoyando a los Freedom Fighters musulmanes, valiéndose de ellos para desestabilizar a las repúblicas exsoviéticas que colindan el Cáucaso, y a la propia Rusia, perturbada por la mafia chechena, debilitando a la otrora expotencia bi-hegemónica, la que tras su debacle, por los mismos problemas económicos que le costaron la Guerra Fría, se hunde cada vez más, toda vez que tuvo que aceptar el modelo capitalista, quedando en condiciones de ser un país intermedio entre el primer y el tercer mundo. Por lo tanto, ha venido bajando la guardia en lo que antes eran sus áreas controladas, mientras que los países islámicos de la región, Irak, Kuwait, Irán, Afganistán y Pakistán, divididos entre sí y opuestos o a favor de una alianza con los norteamericanos, siempre son utilizados inmersos en la lógica del interés intervencionista que va en busca del petróleo, por ser esta la zona petrolera por excelencia en el planeta. Así aconteció que incluso y después de la caída de la Unión Soviética, la CIA siguió estrechando una alianza con los exaltados musulmanes, teniendo en la ISI pakistaní, Inter-Service of Intelligence, un servicio de policía intervencionista de gran utilidad, por medio del cual maniobraron a través de operaciones encubiertas, siempre con la consigna yanqui de que sin petróleo no podemos vivir. De esa manera, desde la primera etapa de esta alianza, cuyo objetivo era la derrota de la URSS, en marzo de 1985, el presidente Reagan firmó la Directriz de Decisión de Seguridad Nacional 166, la cual autoriza una escalada en el apoyo militar a los mujahidines y dejaba claro que la guerra secreta afgana tenía una nueva meta: derrotar a las tropas soviéticas en Afganistán a través de acciones encubiertas y propiciar su retirada. El apoyo estadounidense comenzó con un dramático aumento en el suministro de armas hasta llegar a 65.000 toneladas en 1987, así como un incesante fluir de especialistas de la CIA y del Pentágono a los cuarteles generales secretos del ISI pakistaní para ayudar a planear las operaciones de los rebeldes afganos. La CIA utilizó a la ISI para apoyar a los mujahidines. En palabras de Milton Bergman de la CIA, nosotros no entrenamos árabes. Sin embargo, según Abdel Monam Saidali, del Centro para Estudios Estratégicos del Cairo, el Al-Aram, Bin Laden y los árabes afganos recibieron algunos tipos de entrenamiento muy sofisticados avalados por la CIA. Bergman confirmó que Osama Bin Laden no tenía conocimiento del papel que jugaba para Washington. En palabras de Bin Laden, citado por Bergman, ni yo ni mis hermanos vimos evidencias de la ayuda estadounidense. El empeño puesto por la CIA en esta guerra no tuvo parangón, considerando que podían hacer de Afganistán el Vietnam de la URSS. Por mucho gastaron en ella lo que en ninguna otra operación en su historia. Según fuentes oficiales, los Estados Unidos concedieron más de 285 millones de dólares al año a la resistencia afgana, a lo que se debe sumar el dólar que donaban los saudíes por cada dólar americano. Consabido para la inteligencia crítica, resulta el que tal injerencia imperialista se llevó a cabo y se lleva a cabo a través de una directriz en la que el triángulo se transforma en pentágono. Estados Unidos, servicios de inteligencia, especialmente la CIA, incluyendo la ayuda de sus aliados incondicionales, Inglaterra e Israel, más Arabia Saudita, el patrocinio de los jeques
wahabitas, petrodólares, interesados en difundir su fundamentalismo religioso en el Afganistán postsoviético, Pakistán, país involucrado con el terrorismo, especialmente después del golpe de Estado propinado al gobierno electo de la primer ministro Benazir Bhutto, y en donde se instalan las madrasas, escuelas ultraconservadoras en que se forman los talibanes, extremistas musulmanes que para el 2001 controlaban gran parte de Afganistán, contando con el apoyo y la dirección de la CIA y del ISI. Al-Qaeda, los talibanes acogen a Osama Bin Laden, instalando campamentos en que se preparan los terroristas, todos ellos actuando en una trama imbricada con diversos propósitos inmediatos y particulares, pero teniendo en última instancia como objetivo fundamental los fines que marca la Casa Blanca, lo que es igual a priorizar la operación. Si los saudí árabes y los pakistaníes son los responsables directos de haber engendrado a los talibanes, son ellos quienes posteriormente los traicionaron, en lo que fue un sacrificio de peones, toda vez que la atribución de los atentados del 11 de septiembre se la adjudicaron a Osama, sin dignarse a presentar prueba alguna ante un tribunal internacional. Con lo que el Martes Negro pasó a posibilitar la intervención directa del imperio sin requerir de los talibanes, a quienes hasta hace poco antes habían estado ayudando económica y militarmente para que se hicieran del control del territorio, por supuesto, contando con la insustituible participación del ISI. Ayuda consabida en el Congreso de los Estados Unidos, corroborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el apoyo estadounidense canalizado a través del ISI al régimen talibán y a Osama Bin Laden, ha sido una política consistente de la administración estadounidense desde el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos ha jugado una parte esencial en el apoyo al régimen talibán todo el tiempo, y aún lo hace. Tú tienes un gobierno militar del presidente Musharraf en Pakistán, ahora armado hasta los dientes al régimen talibán. La ayuda estadounidense siempre ha llegado a las regiones del talibán, y cuando la gente de fuera trata de llevar nuestra ayuda a regiones no controladas por el régimen talibán, es impedida por nuestro propio Departamento de Estado. En ese mismo momento, Pakistán inició un gran esfuerzo de reaprovisionamiento y causó la derrota de casi todas las fuerzas antitalibán en Afganistán. Sabido es asimismo que para patrocinar la guerra en Afganistán en contra del imperio del mal, el imperio del bien, como buenos, recurrieron a controlar el tráfico de opio proveniente del Triángulo Dorado, y más en específico de Afganistán, país al que fueron convirtiendo en el principal productor de opio, tráfico que han reverdecido en la actualidad, pues junto con el petróleo es el otro gran negocio a explotar en la zona. Por ese entonces, las tierras fronterizas entre Afganistán y Pakistán se volvieron el productor número 1 del mundo, proveyendo 60% de la demanda estadounidense. En Pakistán, la población adicta a la heroína ascendió a casi cero en 1979. De casi cero en 1979 a 1.2 millones en 1985, un incremento más acelerado que en cualquier otra nación. A fin de propósitos o cuentas, todo sea por la construcción del oleoducto, objetivo preciso de la operación SPNPB en Afganistán, obsesión del imperio, obsesión de imperativo marcado por la petrocracia. Según Mikhail Chossudovsky, el mismo procedimiento tramposo que empleó la administración Reagan en el Irangate se prosigue utilizando en el Asia Central, el Cáucaso y los Balcanes durante la década de los 90. El propio Partido Republicano, en un informe elaborado por una comisión, se encargó de documentar el apoyo ilegal que el gobierno de Clinton prestaba a los muyahidines en Bosnia, agrupados en lo que se denominó la Red Militante Islámica. Entonces, para septiembre de 1996, se publica información que menciona el involucramiento del gobierno de Clinton con una organización terrorista sudanesa que operaba disfrazada de institución humanitaria, en la cual pudo haber estado involucrado el Sheikh Omar Abdel Rahman, considerado el actor intelectual del bombazo al World Trade Center en 1993, y por lo cual está encarcelado, así como el mismísimo Osama Bin Laden. Desde luego, la intención era la de acosar al presidente, pero al final se tuvieron que conformar con el escándalo de Mónica Lewinsky,
y no utilizar tal información, puesto que los intereses imperialistas les son muy comunes a ambos partidos. Claro que el bipartidismo en Estados Unidos funciona para mantener el mismo status quo. La intervención en los Balcanes contó con el apoyo de la DIA, Defense Intelligence Agency, y con los servicios secretos de inteligencia británicos, MI6, concentrándose en entrenar al Ejército de Liberación de Kosovo, KLA, por sus siglas en inglés, entre 1998 y 1999, labor en la que emplearon a instructores militares de Turquía y Afganistán financiados por la Yihad Islámica y el negocio del opio. Bin Laden había visitado Albania. El suyo era uno de varios grupos fundamentalistas que enviaron unidades a luchar a Kosovo. El Departamento de Estado estadounidense catalogó al KLA como organización terrorista e indicó que estaba financiando sus operaciones con dinero del comercio internacional de heroína y con préstamos de países e individuos islámicos, entre ellos supuestamente Osama Bin Laden. Otro vínculo con Bin Laden es el hecho de que un hermano de un líder de una organización egipcia de la Yihad, también comandante militar de Bin Laden, dirigía una unidad de élite del KLA durante el conflicto de Kosovo. No importó que se supiera que tenían por aliados a terroristas. Para la secretaria de Estado Madeleine Albright, este engendro del terror fue considerado una fuerza que luchaba por la libertad. El Congreso estadounidense lo supo y lo expresó. Nos conectamos en 1998-99 con el KLA, el cual era la plataforma de operaciones de Bin Laden. Menos de 2 años después, estaban probando una guerra en contra de su ex aliado, en su conversión a ser el rey del terror.